Bueno, en general todos los temas son interesantes y hoy, bueno, no es la excepción. El día de hoy está con nosotros una querida amiga, Liliana, bienvenida a esta actividad académica, estas sesiones que tenemos programadas todos los días martes, y te damos la bienvenida. Pero antes de darte la palabra, quiero hacer una presentación tuya, si me permites. Gracias. Pues, en general, entre el 2019 y el 2030, había una proyección de que el número de personas mayores a 60 años aumentaría un 38%. Es decir, pasaría de 1,000,000,000 a 1,4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial. Y este crecimiento se proyectaba especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo, por lo que se requiere que se preste mucha atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, entre ellos, sobre todo, y lo que vamos a trabajar el día de hoy, en el campo de los derechos humanos. Necesitamos apoyar para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades. Así es que en el marco de celebración del adulto mayor, trabajamos en hacer conciencia para evitar los diferentes tipos de violencia. Y como les comentaba, el día de hoy está con nosotros una querida amiga, la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora Liliana es doctora en Ciencias de la Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Demografía por el Colegio de México. Realizó una especialidad en Estadística Aplicada en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Desde el año 2014 es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud. Es profesora de asignatura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora ha publicado artículos en revistas científicas, 2 libros y capítulos de libros, así como artículos en revistas de divulgación nacional e internacional sobre temas relacionados con el envejecimiento demográfico, salud, maltrato, violencia, discriminación, cuidados, calidad de vida de las personas adultas mayores y relaciones intergeneracionales. Ella obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Investigación Clínica sobre Envejecimiento en el año 2011 con el trabajo titulado Construcción y validación de la escala geriátrica del maltrato. Las líneas de investigación que guían su trabajo son envejecimiento demográfico, salud y vejez, maltrato, violencia, discriminación hacia las personas adultas mayores, familias y relaciones intergeneracionales, condiciones de vida de las personas mayores, políticas públicas y género. Ella ha participado en diferentes eventos académicos a nivel nacional e internacional. Lili, bienvenida a esta actividad prácticamente de enfermería. Agradecemos mucho tu presencia y, como te comentaba, la dinámica sería que hagas tu presentación y que al final de ella podamos interactuar a través de preguntas de nuestra audiencia. Perfecto, Silvino, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartirles una presentación que he elaborado para apoyarme. Creo que ya Sí, sí se la ve. pueden ver. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, agradezco la invitación que me hicieron a participar en este evento, a la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, a la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada, al Colegio Mexicano de Producción Científica en Salud y a la Revista Internacional de Práctica Profesional en Enfermería. Les doy las gracias por darme este espacio para poder hablar de un tema tan importante como es el tema de la violencia, el maltrato hacia las personas adultas mayores. Sé que ustedes cada 8 días
desarrollan temas de vital importancia para el cuidado de la salud de la población en general. Y insisto, agradezco el espacio para hablar de las personas adultas mayores, de un tema que efectivamente cada vez va ganando reconocimiento por las implicaciones que tiene en la salud, en la calidad de vida y en el bienestar de este grupo de la población. Que como muy bien se dijo en la introducción, es una población que está creciendo de manera importante. Por lo tanto, el tema del abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia, quise colocar todos estos conceptos. Sin embargo, más adelante quiero comentarles que existen diferencias, que existen controversias en cuanto a la definición, si hablamos de maltrato o negligencia o violencia, pero también hay que tener en cuenta que es un concepto que ha estado en evolución prácticamente en las últimas 3 décadas. Este es un problema mundial que afecta, como le digo, la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. Es un tema de derechos humanos cuando se reconoce el derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Es un problema de salud pública, ya que a diferencia de muchos estados de enfermedad, se puede prevenir y que sabemos que al suceder en la vida de las personas está afectando tanto la salud física como la mental. El maltrato o violencia puede conllevar graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas y se prevé un aumento de esta problemática a medida que se incrementa la población adulta mayor y no se toman las medidas adecuadas para la prevención y la atención de esta problemática. El maltrato o violencia a la persona mayor es frecuente, es predecible, es costoso y en ocasiones fatal, porque efectivamente ya diferentes estudios han comenzado a mostrar que las personas que sufren maltrato tienen una menor esperanza de vida. Existe hasta ahora muy poca investigación, sin embargo, yo considero que ya hemos avanzado un poco, por lo menos aquí en México, pero también existe poca educación y por eso agradezco mucho estos espacios que se nos dan para poder hablar sobre este tema. Falta también entrenamiento, no solamente para los profesionales de la salud, sino para todos los profesionales que pueden atender esta problemática en el campo social y en el campo de la salud, ¿no? Y existe una falta de protocolos de atención, programas, leyes y políticas que abarquen el tema del maltrato hacia las personas adultas mayores, porque el tema de alguna forma entra como un subtema en la violencia intrafamiliar. Sin embargo, aquí en México en particular, seguimos dándole mucho peso al maltrato infantil y a la violencia de género o la violencia íntima de pareja y no se reconoce de manera adecuada, contundente, legal el maltrato hacia las personas adultas mayores porque desafortunadamente en las políticas públicas se ha metido, digamos, como para responder a esta necesidad, pero no se han desarrollado, como menciono aquí, los protocolos adecuados para brindar atención y todas las medidas correctivas y preventivas del maltrato hacia este grupo de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud publicado en el 2002, se menciona que la violencia interpersonal incluye el maltrato infantil, la violencia de pareja y el maltrato de las personas adultas mayores. Por eso, aunque nosotros hablemos en los servicios de salud de violencia intrafamiliar o interpersonal, tenemos que tomar los eventos de violencia o de maltrato que suceden a lo largo de la vida de las personas y que hacemos más hincapié pues, en el maltrato infantil a niños y niñas,
la violencia de pareja, que principalmente es la violencia ejercida hacia las mujeres, y el maltrato de las personas adultas mayores, que es la violencia ejercida a personas de 60 años y más, independientemente de su género. Aquí yo traigo a colación una definición porque siento que es muy importante cuando hablamos de este tema comenzar a sentar las bases de una definición consensuada. Como les digo, hace mucho tiempo se discutía de las discrepancias que tenía el concepto, si hablamos de violencia, si hablamos de maltrato, y creo que a la fecha ya tenemos una definición consensuada que nos permite desarrollar investigación, desarrollar políticas públicas para atender de manera adecuada. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud y también la Declaración de Toronto, se dice que el maltrato es toda acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona mayor. Puede ser de varios tipos: físico, psicológico, emocional, sexual, financiero, o simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión. Una parte importante de esta definición, y como ustedes lo pueden ver, que se diferencia del término que generalmente conocemos de violencia, es que incluye, por ejemplo, si bien es cierto, la violencia que sucede por parte de los miembros de la familia, es decir, el maltrato que puede recibir una persona adulta mayor por parte de los hijos, de los nietos y hasta de la misma pareja, también incluye a otras personas con las que la persona adulta mayor tenga una expectativa de confianza. ¿Por qué se colocó esto? Para incluir a los cuidadores o a las personas que brindan alguna atención a aquellas personas adultas mayores que no se pueden valer por sí mismas. Entonces, eso ya comienza a marcar una diferencia. El acotar las tipologías, si bien es cierto, cuando hablamos de violencia íntima de pareja o violencia de género, hablamos de la violencia física, psicológica, emocional, del abuso sexual, de la violencia económica o financiera. Algo que aquí es importante también fue incluir el concepto de negligencia, y que esta negligencia puede ser intencional o por omisión. Y esto, digamos, es muy importante porque aquí nosotros, y sobre todo desde la enfermería se puede hacer mucho, porque también nosotros cometemos el error como profesionales de la salud de no informar adecuadamente a los familiares o a los cuidadores de la persona adulta mayor sobre las necesidades de cuidado que éstas tienen o de los cambios que van a tener por algún cambio en su tratamiento médico, como mayor incontinencia u otras situaciones. Entonces, muchas veces los familiares o los cuidadores pueden cometer actos de negligencia por omisión, por desconocimiento. Y también, bueno, también se incluye los actos de negligencia intencionales, o sea, que están premeditados, que son acciones pensadas para hacerle daño a la persona adulta mayor. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, el concepto o la definición que yo les estoy presentando es una definición muy clara que desde el 2002 estamos utilizando tanto para la elaboración de políticas públicas como también para la realización de investigación y de protocolos de atención en los servicios sociales y de salud. En ese sentido, quisiera hoy hablar un poco de la detección del maltrato o violencia hacia las personas adultas mayores. La detección se define como un proceso de obtención de información sobre experiencias abusivas en una relación familiar o de cuidado, como les decía, ¿no? Que se amplía no solamente a miembros de la familia, sino también a otras personas en las cuales confía la persona adulta mayor. Que no, en una relación familiar o de cuidado, que no tienen signos evidentes de maltrato, como son las lesiones físicas. Entonces, la detección tiene que ir enfocada a captar
todas aquellas tipologías, acciones que caracterizan a todas estas tipologías que engloba el maltrato hacia las personas adultas mayores. Una piedra angular de la detección efectiva es el desarrollo de medidas de detección válidas y confiables. En este sentido, yo quisiera presentarles a ustedes la construcción de la escala geriátrica de maltrato y por ende, pues la validación que se ha hecho de este instrumento. Este instrumento se está utilizando, se realizó aquí en México, en población mexicana, y tenemos la dicha, digamos, de que es el único instrumento con, digamos, con una validación muy fuerte en español, que se está utilizando en varias regiones de América Latina y el Caribe, pero también ya se le han hecho traducciones en otros idiomas. Esta escala se utilizaron y se conjugaron estrategias metodológicas de tipo cualitativo y cuantitativo, las cuales se desarrollaron en 3 etapas. Primero, lo que se hizo fue una revisión de las fuentes documentales para saber qué se entendía por maltrato. Como les digo, el concepto ha ido evolucionando porque cada vez que se adquiere conocimiento sobre el tema, pues hay una evolución también del concepto, pero también algo importante es que el concepto tiene una fuerte influencia a nivel cultural. No, esa es una parte importante del maltrato, y es que no se percibe igual en todas las culturas. En algunas culturas ha sido, digamos, muy la importancia o veneración que han tenido las personas mayores ha estado firme, y en otras culturas, por ejemplo, la vejez ha estado asociada más bien con ya una despedida, ¿no? Y entonces se les obliga a muchos adultos mayores ya a retirarse de sus familias y buscar, digamos, espacios para morir. Pero sabemos que esto tiene un efecto cultural muy fuerte, y por eso teníamos que revisar las fuentes documentales para saber qué se estaba entendiendo por maltrato, las tipologías que se estaban analizando, y esto nos llevaba a la segunda fase, que era contextualizar el problema. La tercera fue la elaboración de la escala, ¿no? Entonces, hicimos revisión de documentos, hicimos una contextualización del problema y la elaboración de la escala. Perdón, me regreso aquí. En la contextualización del problema, aquí se hicieron entrevistas cualitativas para que las personas adultas mayores, los profesionales de la salud, los familiares nos dijeran qué entendían por maltrato hacia una persona adulta mayor. También se revisaron expedientes en donde del INAPAM, y en ese entonces se revisaron expedientes de las unidades de violencia familiar, la UAVIF, en donde las personas iban y mencionaban situaciones que estaban viviendo al interior de sus familias. Y entonces comenzamos a analizar toda esta información y también ampliar como nuestro gran espectro de lo que aquí en México se estaba entendiendo como maltrato hacia las personas mayores. Entonces, se elaboró un instrumento con 45 ítems, y este instrumento se aplicó a una muestra representativa en la población adulta mayor de la Ciudad de México, y después se hizo un proceso de reducción de ítems con una metodología de clinimetría, y con esto se llegó a una escala de 22 ítems. Se evaluó su consistencia interna, que muestra según su alfa de Cronbach, que es de 0.83, lo que muestra un resultado aceptable. También se hizo la validez de constructo, que mostró que el maltrato estaba asociado con la edad, el sexo de la persona, el estado civil, la autopercepción de la salud, la queja de memoria, la depresión y la dependencia funcional. Bueno, aquí quiero mostrarles la escala por si ustedes están interesados en utilizar este instrumento. Sabemos que uno de los problemas
que tiene este instrumento es que son 22 ítems y estamos ya trabajando en una escala más reducida en ítems, pero que abarque los 5 tipos de maltrato. Entonces, nosotros para poder dar cuenta de la prevalencia, este fue el primer instrumento que se utilizó para dar cuenta de la prevalencia del maltrato en población mexicana. Entonces, preguntamos sobre los eventos sufridos durante los últimos 12 meses. En el maltrato físico preguntamos que si habían golpeado a la persona, que si le habían dado puñetazos o patadas, que si lo habían empujado o le han jalado el pelo, le han aventado algún objeto y le han agredido con algún cuchillo. Si nos respondían alguna de estas respuestas de forma afirmativa, preguntábamos si esto ocurrió una vez, pocas veces, muchas veces, para ver, para ir midiendo, digamos, la gravedad. ¿Desde hace cuánto sucede? Esto también ha sido un punto muy importante porque nosotros queríamos saber si esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo atrás o es un problema que realmente tiene que ver con la edad de la persona. Y con lo que nosotros hemos encontrado de manera reiterativa es que en el caso de las mujeres, por ejemplo, estos eventos suceden desde hace mucho tiempo atrás y que lo único que cambia es el responsable del maltrato. Es decir, hay mujeres que tenemos, y ya está totalmente documentado, que sufren revictimización, es decir, que han sufrido maltrato en la infancia, violencia íntima de pareja y maltrato en la vejez. Más adelante les voy a presentar los resultados de un estudio que habla de la revictimización de las mujeres adultas mayores y a través de una encuesta nacional. En el caso de los hombres, hemos encontrado cosas muy interesantes, que el maltrato sí tiene que ver con la edad, es una cuestión también asociada a la edad. Preguntamos quién fue el responsable y si este responsable es hombre o mujer. También, como les decía, como tomamos para la elaboración de la escala, tomamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, entonces estamos abordando las 5 tipologías del maltrato. En el maltrato psicológico utilizamos estos ítems y ahí preguntamos si le han humillado, se han burlado, si han tratado con indiferencia o le han ignorado, si le han aislado o le han corrido de la casa, si le han hecho sentir miedo o no han respetado sus decisiones y si le han prohibido salir o que le visiten. En el caso de la negligencia, preguntamos si le han dejado de proporcionar la ropa, el calzado, etcétera, cuando la persona lo necesita, o sea, cuando depende de otras personas ya para poder suplirse de estos elementos básicos. Y también si le han dejado de suministrar los medicamentos que necesita, que si le han negado protección cuando la necesita o le han negado acceso a la casa que habita. En lo económico hemos preguntado que si alguien ha manejado o maneja su dinero sin su consentimiento, si le han quitado su dinero, si le han tomado sin permiso algún bien de su propiedad y si le han vendido alguna propiedad de su pertenencia sin su consentimiento y si le han presionado para que deje de ser el propietario de la casa o de alguna otra propiedad. Finalmente, preguntamos por el abuso sexual. El abuso sexual ha sido como un tema que sí fue abordado, por ejemplo, en las encuestas de violencia para las mujeres en edad reproductiva, pero que no había sido tocado mucho en la literatura que aborda el maltrato o la violencia hacia las personas adultas mayores en general y hacia las mujeres adultas mayores en particular. Ahora yo podría decir que en los últimos 5 años hemos comenzado a encontrar más y más literatura en cuanto al abuso sexual de mujeres y también de hombres adultos mayores. Y aquí nosotros utilizamos 2 preguntas en donde les preguntamos que si le han exigido tener relaciones sexuales aunque usted no quiera y le han tocado sus genitales sin su consentimiento. Estos son los 22 ítems que evalúa el maltrato, los 5 tipos de maltrato y nos permiten dar cuenta de la prevalencia.
En ese sentido, quisiera comentarles que tanto los estudios que se han realizado con esta escala y como otros estudios que han utilizado otros instrumentos han mostrado que el maltrato en el último año en población mexicana, la prevalencia puede oscilar entre 8.1 a 35.7%. Esta gran diferencia tiene que ver efectivamente con el instrumento que se utiliza para evaluar maltrato. El maltrato psicológico hemos encontrado prevalencias entre el 6.2% al 30.5%, el maltrato económico entre 2.2% a 8.2%, el maltrato físico entre 3.3% a 3.8%, ahí la brecha es menor. En la negligencia entre 1 a 5.1% y el abuso sexual entre 0.6 a 1.2%. Son estudios que se han realizado prácticamente desde el año 2002 a la fecha. Quiero mostrarles un estudio que hice, que le he llamado la encuesta sobre salud y las experiencias de vida de las personas adultas mayores en la Ciudad de México. Este proyecto es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por CONACYT, y en el 2018 se aplicó la escala y se encontró algunos datos importantes que les voy a mostrar. La encuesta que hicimos nosotros tiene como objetivo proporcionar información estadística relacionada con las experiencias de vida de las personas adultas mayores. Ahí preguntamos sobre cuestiones de salud, limitaciones físicas, apoyo social, soledad y maltrato. Es una encuesta representativa de la población adulta mayor. Encontramos una prevalencia del 19%, o sea, de todos los entrevistados, el 19% ha sufrido al menos un incidente de maltrato, ya sea psicológico, físico, económico, negligencia o abuso sexual en el último año. El maltrato psicológico fue el más prevalente, con 15.9%, seguido del abuso económico o patrimonial, 4.2%, el maltrato físico con 3.9%, la negligencia con 2% y el abuso sexual con 1.4%. Curiosamente, las prevalencias se parecen muchísimo a una revisión sistemática que hizo en el 2017 la Organización Mundial de la Salud. Quisiera también mostrarles a ustedes cómo se utilizó la misma metodología y el mismo instrumento en el 2006 y en el 2018. Entonces, se podía comparar, metodológicamente, se podía comparar las prevalencias en estos dos periodos de tiempo. Y encontramos efectivamente un incremento en la prevalencia del maltrato hacia este grupo de la población, en donde en el 2006 la prevalencia fue el 10.3% y pasó en el 2018 a 19%. Y al igual que todos los subtipos o tipos de maltrato, que en el psicológico, por ejemplo, la prevalencia pasó de 6.2 a 15.9%, en el económico de 2.6 a 4.2%, en el físico de 3.3 a 3.9%, en la negligencia de 1 a 2% y el abuso sexual de 0.8 a 1.4%. Otra parte importante es ver la diferencia entre hombres y mujeres, porque si bien es cierto, los estudios generalmente mostraban que las mujeres tenían una prevalencia mayor, sin embargo, ya algunos estudios a nivel poblacional comenzaron a mostrar que no habían grandes diferencias entre hombres y mujeres. Lo mismo nos pasó a nosotros aquí en México, las diferencias no están tan marcadas cuando hablamos de la prevalencia en general, pero sí cuando analizamos por tipo de maltrato y por tipo de agresor. En este caso, encontramos que las mujeres tienen una mayor prevalencia en el maltrato psicológico, la negligencia y el abuso sexual. Y en el caso de los hombres, una mayor prevalencia en el económico y el físico. Pero esto tiene una explicación muy interesante
que tiene que ver con el responsable del maltrato. Ya más adelante lo voy a ver. Para ver la gravedad también vimos el porcentaje de las personas que sufrían maltrato, ese 19%. De ese 19%, lo distribuimos en un 100% y el 63% refirió un tipo de maltrato, el 29% dos tipos de maltrato, el 7% tres tipos de maltrato y el 1% cuatro o cinco tipos de maltrato. ¿Quiénes son los responsables? Principalmente encontramos que es el cónyuge, o sea, sigue de alguna forma, no podemos decir que sigue siendo violencia íntima de pareja o violencia de género, porque la violencia de género generalmente, como les digo, la entendemos como la violencia ejercida del hombre hacia la mujer, sino que aquí también encontramos violencia de la mujer hacia el hombre, cuando la mujer tiene que ser cuidadora del hombre. Ya claro, a través de estudios cualitativos comenzamos a profundizar, bueno, ¿por qué se da esto? Encontramos también como responsables a los hijos, a los hermanos, a los nietos, al yerno, a la nuera y a otros parientes, pero también a personas no parientes. Este es un hallazgo muy importante porque cuando cruzamos por el sexo de la persona adulta mayor, encontramos también grandes diferencias. Entonces, como les decía, las diferencias en México del maltrato entre hombres y mujeres se da no tanto en la prevalencia total, sino por el tipo de maltrato y por el responsable del maltrato. Y aquí vemos que las mujeres sufren mayor maltrato por parte de su pareja, por parte de los hijos, por parte del yerno o la nuera y de otros parientes. Y en el caso de los hombres, sufren mayor maltrato por parte de sus hermanos, de los nietos, pero también de no parientes. Y los no parientes pueden ser cuidadores, vecinos o amigos. En cuanto a las limitaciones, encontramos que las personas sin limitaciones tienen una menor prevalencia de maltrato y que que las personas con una o dos o tres o más limitaciones tienen una prevalencia mayor, siendo en este caso último, las personas que tienen tres o más limitaciones más afectadas las mujeres que los hombres. Y en el caso de los hombres, aquellos que tienen una o dos limitaciones. Entonces, bueno, aquí hemos encontrado también que en este estudio, que es un estudio muy amplio, que existen factores relacionados a nivel individual, a nivel relacional, a nivel del responsable del maltrato, pero también factores sociales y culturales. A nivel individual, encontramos que efectivamente las deficiencias funcionales, es decir, las personas que tienen un deterioro de su salud, que tienen fragilidad, depresión, inseguridad alimentaria, o sea, una salud más deteriorada y que dependen de otros, son más susceptibles a sufrir maltrato. Que los responsables del maltrato generalmente son personas que tienen bajos ingresos, que están aisladas, que sufren depresión, falta de capacitación para el cuidado y bueno, principalmente. En cuanto a la relación, que fue un punto muy importante que comenzamos a indagar, es relaciones conflictivas entre padres, hijos, parejas. Históricamente, digamos, dentro de la familia son relaciones violentas, en donde los abusos y la violencia ha estado ahí presente. Pero también hay una falta de apoyo social para estas familias. En cuanto a las sociales y culturales, sí encontramos que hay una percepción negativa sobre la vejez y una falta de apoyos institucionales para estas familias. Esto a grandes rasgos. Ahora, quisiera hablarles sobre un estudio a nivel poblacional. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero hay una encuesta nacional de las relaciones en los hogares que su abreviatura es ENDIRE. Es una encuesta realizada por INEGI. Hoy precisamente se acaba de publicar la encuesta 2021. Estos son datos del 2016 y ahí se capta la violencia
familiar hacia las mujeres adultas mayores, porque esta encuesta solamente capta la violencia hacia las mujeres. Yo tomé solamente las mujeres mayores de 60 años que se encuestaron a 18,416, o sea, es una cifra grande, representativa a nivel nacional, y entonces comencé a analizar cuál era la probabilidad que tenían las mujeres de sufrir maltrato en la vejez, excluyendo la violencia íntima de pareja, cuál era la probabilidad de que ellas de sufrir maltrato familiar, dado que ellas sufrieron violencia íntima de pareja y maltrato en la infancia. Porque aquí nosotros como profesionales de la salud tenemos un papel muy importante de prevenir y también de atender la violencia y romper estas cadenas de violencia a lo largo de la vida de las mujeres. Y es impresionante los datos los resultados que nosotros encontramos con una encuesta a nivel nacional. Y es, en primer lugar, que estas 18,416 mujeres, el 38,4% refirió haber sufrido maltrato en la infancia. El 43,9% refirió haber sufrido violencia íntima de pareja a lo largo de su vida y el 17,3% de las mujeres reportó maltrato en la vejez. Ese maltrato excluye la violencia íntima de pareja. O sea, solamente es el maltrato ejercido por hijos, nietos y otros familiares. Pero lo más impactante para nosotros fue encontrar que de ese 17,3% que había reportado maltrato en el último año, en el 2016, 81% de ese 17,3% refirió que había sufrido o violencia íntima de pareja a lo largo de su vida o maltrato infantil. Y de ese 17,3%, el 14% reportó maltrato infantil y violencia íntima de pareja. O sea, eran mujeres que habían sufrido violencia a lo largo de su vida y que lo único que había cambiado era el responsable de esa violencia. Y ahí encontramos nosotros relaciones muy interesantes porque hicimos estos análisis tomando en consideración el tipo de violencia. Entonces encontramos que las mujeres que habían sufrido abuso sexual en la infancia tenían una mayor probabilidad de sufrir violencia íntima de pareja y maltrato en la vejez. Entonces, insisto, ahí nosotros tenemos un papel muy importante para romper estas cadenas de violencia a lo largo de la vida de las mujeres. Otro estudio para concluir esta presentación lo hicimos en los servicios de salud de aquí de la Ciudad de México. Es un estudio cualitativo en donde fuimos a 4 delegaciones de la Ciudad de México en servicios, en los centros de salud T3, fuimos a esos centros de salud a entrevistar a las diferentes profesionales de la salud que atienden a personas adultas mayores, a preguntarles si ellos trataban temas de maltrato, cómo los trataban, a qué dificultades ellos qué dificultades ellos encontraban para atender los temas de maltrato, para reconocerlos. Y fue muy interesante porque aquí está lo que mencionan los profesionales de la salud y nosotros hicimos un análisis que le llamamos barreras percibidas por el personal de salud del primer nivel del primer nivel de atención. Y encontramos que habían barreras a nivel institucional, habían barreras que están asociadas a la limitación de competencias profesionales y predominio biomédico y barreras que tenían que ver con esta invisibilización del maltrato. Pero todas estas barreras de alguna forma tienen que ver con el contexto sociocultural y con las políticas públicas, o sea, con barreras estructurales. Y quiero, de pronto aquí se ve como de una forma muy abstracta, pero sí creo
que la falta de tiempo y la sobrecarga de trabajo que tienen los profesionales de la salud de estos servicios no permite que se atienda adecuadamente a las personas adultas mayores y por ende se esté dejando de lado la atención de una problemática que es el maltrato. Aunado a eso, realmente sea una limitación en las competencias porque la formación de los profesionales de la salud no tocan temas como es el tema del maltrato como un problema de salud, o sea, en la formación de los médicos, de los profesionales en enfermería, de los profesionales en trabajo social, aunque bueno, trabajo social sí toca más el tema, pero sobre todo de los profesionales en enfermería y de los profesionales en medicina, el tema del maltrato no se ve como un tema de salud, sino como un problema social, y así se reconoce. Y realmente ha sido una lucha muy grande que ha emprendido la Organización Mundial de la Salud para que se reconozca el tema como un problema de salud pública. Entonces, aquí le llamamos limitaciones de competencias porque ni siquiera es una limitación en el conocimiento, sino en las competencias que tenemos los profesionales de la salud para abordar estos temas, aunados a estos problemas institucionales, que es que no tenemos, no, hay una sobrecarga de trabajo y hay una ausencia de protocolos para la atención del maltrato. O sea, era más fácil identificar protocolos para el maltrato infantil y la violencia íntima de pareja que para el maltrato de personas adultas mayores. No sabían cómo actuar ante una situación del maltrato. Y también tengo que reconocer que nosotros fuimos a centros de salud que se encuentran ubicados en Iztapalapa, Iztacalco, en la Gustavo Amadero, y entonces ahí hay ellos, los profesionales expresaban como un temor a las represalias por parte de los agresores y que en algunos casos habían sido agredidos por parte de los profesionales por parte de los familiares, perdón, de la persona adulta mayor. Por tanto, pues hay un subregistro de casos de sospecha o de maltrato en los expedientes médicos y hay una incertidumbre sobre el manejo del maltrato. Y pues como les comento, esto está enmarcado en un contexto sociocultural en donde ya hay una normalización de la violencia en estos contextos. Se dice, bueno, es normal, en estas familias hay muchos conflictos, entonces ¿para qué vamos a atender la violencia si eso no se va a poder curar? Pero también hay una ausencia de políticas públicas, porque si revisamos, por ejemplo, la Ley General de Salud, que llama a la ley de una vida libre de violencia, hay más atención, como les decía, a la violencia de género que al maltrato hacia las personas adultas mayores. O sea, se ha incluido, pero no se le ha dado una línea clara para la atención y la prevención por parte de los profesionales de la salud. Ya para concluir, algunas reflexiones finales es que el maltrato de personas mayores, al igual que otras formas de violencia familiar e interpersonal, es un fenómeno en gran parte oculto que ocurre en el hogar o en las instituciones, generalmente sin testigos. Las víctimas a menudo son reacias a revelar o hablar sobre el maltrato por vergüenza o temor a ser juzgadas, porque no identifican el comportamiento como maltrato, por la dependencia que tienen con el responsable y porque hay terribles, terribles sentimientos de culpa. Esto también lo encontramos a través de trabajos cualitativos en donde padres que abandonaron, padres que maltrataron, tienen un y entonces no quieren hablar del tema del maltrato y consideran que esas acciones que ellos están sufriendo son justas, ¿no? Entonces nadie quiere hablar de este tema. El maltrato de personas mayores aún no se comprende bien y en lo que respecta a la violencia doméstica y o familiar existe una renuencia a cuestionar o inferir con lo que ocurre dentro de las familias. Y también la diversidad como se presenta, se presenta el maltrato de personas mayores añade una mayor complejidad, o sea, es muy diverso
y culturalmente es entendido de forma muy diversa. Y si bien las formas de maltrato físico, abuso sexual, hasta cierto punto el maltrato financiero, económico, son más fáciles de medir y de verificar, hay otras formas como el maltrato psicológico, emocional, verbal y hasta el abandono, que son más difíciles, ¿sí? De verificar, o incluso para la persona adulta mayor es más difícil entender que lo que está viviendo que le está generando depresión, que le está generando algún problemas emocionales, identificarlo como un maltrato psicológico emocional. Sin embargo, esas son formas pues frecuentes de maltrato de personas mayores. Existen además formas leves de maltrato porque también hay diferentes niveles, o sea, dentro de los diferentes tipos hay diferentes niveles, por así decirlo, de maltrato que causan daño y pasan desapercibidas, generando un escenario propicio para el desarrollo de hechos severos que pongan en riesgo la salud física y mental. O sea, formas leves que con el tiempo van a llevar a formas más severas de maltrato. Eso lo hemos encontrado. A grandes rasgos, eso era lo que les quería compartir el día de hoy y pues quedo abierta a preguntas o comentarios que quieran ustedes realizar. Muchas gracias, Lili. Excelente, excelente tema. Nos llama a la reflexión. Como lo comentas, muchas cosas están invisibilizadas al margen de la cotidianidad o al margen de la cultura, ¿no? Sobre todo donde, pues pareciera que es normal, ¿no? Y la realidad es que no. Ya cuando se inicia el estudio, el análisis, pues se ve el impacto. Entonces, la realidad es bastante interesante y nos llama a la reflexión también porque pues creo que se ha dejado, no sé si más en estos tiempos, desde tu percepción, pues culturalmente la persona adulta mayor era símbolo de sabiduría, era símbolo de respeto y debería seguir siéndolo de esa manera. Y no sé si los tiempos, la dinámica social, toda esta parte de acelere a nivel mundial hace que cambie esta percepción. ¿O dónde crees que se fragmente esta división? Sé que mucho es cultural. Desde tu experiencia, ¿en qué etapa se fragmenta o en qué momento, Lili? Mira, en primer lugar, o sea, no sabemos si realmente hace muchos años se veneraba al adulto mayor. Lo que pasa es que, o sea, hay cambios demográficos que ponen el tema sobre la mesa, pero también hay una cuestión de que la violencia ha dejado de ser un problema que le compete solamente al ámbito familiar, sino se vuelve un problema público. Entonces, creo que aquí hay varios puntos. Hay un crecimiento de la población, hay una mayor esperanza de vida y se están viviendo más años, pero con dependencia. Eso es un factor, ¿no? Y entonces, a su vez, el cuidado se está cargando, digamos, a las familias que no están preparadas para brindar los cuidados, en donde nosotros los profesionales de la salud tenemos una responsabilidad muy importante porque los cuidados son una extensión de los servicios de salud y a veces se nos olvida eso, que los cuidados en el hogar son una extensión de los servicios de salud y ahí nosotros jugamos un papel importante. Entonces, las personas están viviendo más años con dependencia y esa dependencia están necesitando cuidados y esos cuidados están siendo brindados por personas familiares que tienen que dejar de trabajar, que tienen que dejar de realizar actividades que tenían ellos, digamos, programadas en sus vidas y que ahora se tienen que dedicar al cuidado de una persona adulta mayor. No, que comienzan a carecer de recursos, que carecen de conocimiento para brindar ese cuidado. Eso es otro factor. Y por el otro lado, yo considero que sí, efectivamente, hay como algo macro que tiene que ver con nociones macroeconómicas, en donde hay una desvalorización de lo viejo y hay una valoración de lo joven. Y en este sentido, pues las personas adultas mayores
pierden ese poder, por así decirlo, o esa jerarquía que tenían dentro de los hogares, pierden eso, y pues todos sabemos que la violencia es un ejercicio del poder, y cuando se va perdiendo poder, entonces el que ostenta el poder puede ejercer violencia en culturas como las de nosotros, que somos culturas tan violentas y en donde hay una carencia de información y de educación muy importante. Perdón un segundito. Hacemos la invitación a que puedan ir poniendo sus preguntas en lo que llega la doctora también de donde nos visitan, y bueno, en lo que llega, les hacemos la invitación también a una actividad que tenemos sobre proceso de atención de enfermería, un curso que inicia el 19, si yo le llamamos curso taller, la idea es entrar a profundidad, inicia el 19 de septiembre. Perdona, adelante, Lili. No, una disculpa. Entonces, si se dan cuenta, son como muchos factores que están interrelacionados. O sea, yo, por ejemplo, he entrevistado a cuidadores y a familiares como para poder entender, o sea, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿qué es lo que está detrás de todo esto, no? Y pues realmente yo tampoco quiero satanizar a los cuidadores que a veces están en unas desventajas totalmente terribles. Ahora, el maltrato no solamente sucede en las personas dependientes y en las personas que necesitan cuidados. Ahí ya viene otra cosa, que lo que les comentaba al final, que la violencia es el ejercicio del poder. Entonces, hay sin que la persona adulta mayor sea dependiente, o sea, que sea totalmente independiente, hay una desvalorización, hay una minimización, no sé, de la persona como tal dentro del núcleo familiar y dentro de la sociedad. Entonces se comienza a considerar que es débil, entonces como es débil, abusamos de la persona. Entonces también pensamos que hay casos, muchísimos. El maltrato económico es el talón de Aquiles en muchos casos. Es más fácil ver, el maltrato psicológico, pero el maltrato económico es como el objetivo final en muchos casos. Y entonces decimos, no, es que ya esta persona, ya para qué quiere el dinero, ya no necesita, ya no, mientras que yo sí, ¿no? Entonces, es tan complejo, y sobre todo aquí en América Latina, es tan complejo el maltrato porque si cuando analizamos los estudios a nivel internacional, como que la gran mayoría se centran en la relación de cuidados, o sea, cuando hay una persona dependiente. Aquí en América Latina y en México en particular no es así, o sea, hay una desvalorización de la persona adulta mayor que hace que se ejerza maltrato y violencia hacia ellos. Muchas gracias, Lili. Aquí con la emoción de las preguntas, ya no te comenté que estás recibiendo muchas felicitaciones, tanto en Facebook, aquí en el chat han estado también comentando, y nos están viendo desde Paraguay, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Michoacán, y bueno, seguramente ahorita van a poner las instituciones de donde nos están visitando. Para darle paso a las preguntas aquí que están en el chat, nos pregunta la doctora Angélica Morales: ¿qué es maltrato sexual en un adulto mayor? Bueno, hablamos ahí de abuso sexual, siempre hablamos de abuso sexual. Es el uso de la fuerza, o sea, tener relaciones con la persona adulta mayor sin su consentimiento. Implica también el tocamiento de sus partes sin el consentimiento de la persona, la toma de fotografías, pero nosotros básicamente, o sea, son todas aquellas transgresiones sexuales sin el consentimiento de la persona adulta mayor. Entonces, principalmente tocamos eso, o sea, abuso sexual, tocamientos, puede ser toma de fotografías también, y exposición, digamos, de la persona adulta mayor, digamos, quitarle la ropa, exponerla para abusar, digamos, para tocar o algo así. Y sí lo encontramos nosotros, sí hemos encontrado personas adultas mayores abusadas sexualmente, tanto en los servicios de salud como cuando vamos a encuestar. Ok, muchas gracias, Lili. Nos pregunta de Elsie Ariadna,
Dice, ojalá que las leyes sean más autoritarias para aquellas personas que llegan a maltratar a los adultos mayores y que a su vez llegan a valorar a los miembros con enfoque neurológico. En cuestión de leyes, ¿qué avances ha habido en los últimos años, Lili, para Sí, castigar esta parte de la violencia? mire, ese es un tema muy interesante porque yo revisé, por ejemplo, he revisado siempre la Ley General de Salud. Ustedes saben que las leyes dialogan con otras leyes, ¿no? Entonces, la Ley General de Salud dice, puede hablar, en un artículo habla de la violencia intrafamiliar y ahí, pues, dialoga con la ley a una vida libre de violencia. La violencia intrafamiliar, como les decía, incluye el maltrato infantil, la violencia íntima de pareja y el maltrato en la vejez. Últimamente, en la última reforma, no me acuerdo en qué año que se hizo, una de las reformas que se hizo recientemente, se colocó ya el maltrato hacia las personas adultas mayores. Pero esto no es suficiente porque se necesitan crear protocolos de atención del maltrato hacia las personas adultas mayores como se tiene para la violencia íntima de pareja o la violencia de género y el maltrato infantil. O sea, necesitamos adecuar los instrumentos y los canales a los cuales se debe direccionar los casos de maltrato hacia una persona adulta mayor que no se tienen claras en los servicios de salud. Yo siento que todavía nos falta trabajar bastante, bastante, a pesar de que aquí en México hemos avanzado de manera considerable porque tenemos agencias especializadas, 2 agencias especializadas para la atención de la violencia de personas adultas mayores, o sea, agencias solamente para atender violencia en personas adultas mayores. Gente que está capacitada en el tema y que, bueno, podemos hacer bastante en ese sentido. Sin embargo, ¿por qué no se está tomando ni la clasificación internacional de las enfermedades que toma el maltrato y el abandono para poderse registrar en el expediente clínico? No se toma esta clasificación. ¿Por qué no se registra en el expediente clínico el maltrato hacia este grupo de la población? Porque les digo, o sea, falta mucho conocimiento del tema y también como los profesionales se sienten desprotegidos al no haber reglas claras en la política pública, entonces pues pasamos por alto hablar de este tema del maltrato. Sí, quizá esta era una buena oportunidad con el actual gobierno que, digamos, hay una tendencia, ¿no? Justamente a la protección del adulto mayor en el discurso y quizá puede ser buen momento, no lo sé, digo, faltan 2 años, pero en esa tendencia de discurso pudiera favorecer. Digo, no lo sé, ahí ahorita se me vino a la mente esta parte. Sigo con las preguntas, Lili. Yo te iba a preguntar si hay un aumento si hubo una estadística ahora en pandemia y donde pues los grupos o las personas, las familias estuvieron en el hogar mayor tiempo, ¿no? Si hubo un incremento en la violencia y esta pregunta la vinculo con lo que nos dice Sandra Romero Galindo, dice que si hay un aumento en el maltrato en alguna clase social. Esa pregunta también me la está haciendo. Nosotros tenemos precisamente pasado mañana empezamos trabajo de campo nuevamente acá en la Ciudad de México y en la ciudad de Jalapa para recabar datos sobre el maltrato. Pero lo que me llamó la atención hoy en particular, que les dije que se publicaron los resultados de la ENDIRE 2021, es que bajó la prevalencia. O sea, que pasó de 17.3 a 14.8, algo así, bajo la prevalencia. Bueno, esos resultados los publicaron hoy. No sé si, o sea, todavía no he entrado a analizar la base de datos, pero en los resultados que pasan, ustedes pueden entrar hoy a la página del INEGI y le pueden dar ENDIRE, que son las abreviaturas de Encuesta Nacional de las Relaciones o los Hogares, ENDIRE terminado en H, le dicen ENDIRE 2021 y van a ver que hoy se publican los resultados, hay un reporte ejecutivo. Se van al final y ahí viene maltrato a violencia a grupos vulnerables y viene maltrato a mujeres adultas mayores y van a comparar 2016 con 2021
y se van a dar cuenta que efectivamente, según este reporte, bajó la prevalencia. No, y nosotros, como les digo, apenas vamos a ir a campo, comenzamos ahora el 1 de septiembre. Ok, ok. Interesante seguir esta medición al margen de contrastar los datos, ¿no? De lo que va saliendo, porque bueno, digo, habría que darle continuidad, digo, a estos procesos de medición. Y otra pregunta, dice Claudia García Ugalde, desde el primer nivel de atención se puede aportar y detectar oportunamente muchos de estos maltratos y deterioros cognitivos. Hablando de primer nivel, donde es un enfoque donde, bueno, se observa, digamos, no está, no necesariamente hay un internamiento. ¿Hay alguna dependencia, algún número donde se pueda acercar, como tú lo decías, como a las denuncias en esta parte, si se llega a observar algo? Digo, Sí, complementando este comentario. sí, nosotros cuando trabajamos en los servicios de salud de aquí de la Ciudad de México, bueno, primero le preguntábamos a los profesionales y el área de medicina y de enfermería realmente no tenían conocimiento. Ellos lo que hacían era que si identificaban una persona con maltrato, la mandaban a trabajo social o a psicología. Entonces nosotros fuimos a trabajo social y psicología y les preguntamos, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Entonces dice psicología, pues nosotros damos terapia y nosotros comenzamos a mirar qué es lo que pasa, vemos que si es un problema de la relación, o sea, la relación padre-hijo, o entonces llamamos a los hijos, damos terapia. Y esa es la forma en que nosotros trabajamos. Y la parte de trabajo social nos comentaban que ellos hacían visitas médicas, visitas domiciliarias. Cuando ya veían casos así extremos de maltrato, entonces pues lo que hacían era llamar por ejemplo, a la línea plateada o a la agencia especializada. O, por ejemplo, me mencionaban otras instituciones que estaban ahí en las delegaciones, pero no hay como un camino, un protocolo, como digo, un protocolo en donde diga todas las instituciones tienen que hacer como sucede con el maltrato infantil. El maltrato infantil se llena una ficha, creo que aquí ustedes no me dejarán mentir, los que están en los servicios de salud, se llena una ficha, esta ficha se manda al ministerio, la dirección del centro de salud o del servicio de salud la manda al Ministerio Público y ahí se empieza todo el proceso. En el caso de la violencia íntima pareja también se hace algo similar, pero en el maltrato hacia las personas adultas mayores no se hace eso. Ok, como dices tú, ahí hay un vacío que habría que seguir trabajando y entiendo que lo están impulsando, ¿no? En esta parte, los grupos que se están dedicando, pues hay gente especializada, justo como lo comentas, y entiendo que son procesos, pero llama la atención esta parte que decías y que no estamos bien, tampoco tan mal, en el sentido de los profesionales que dices que le dan atención directa o a estos casos, ¿no? Hablabas de dos profesionales o dos organizaciones, entonces, digo, ahí hay una luz, sin duda que habría que seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, Claro. paso a otra pregunta, Lili. Dice, el trato digno nos dice, el trato digno hacia el adulto mayor es responsabilidad de todos nosotros, los profesionales de la salud, y debe formar parte de la atención sin distinción de condición social, enfermedad o pronóstico de vida. Gracias por esta reflexión y Emma, no sé si sea Emma Caputita, que justo está en cuidados paliativos y entiendo el comentario en esa parte del pronóstico, ¿no? Porque a veces en las instituciones, y quiero también complementar, hay un concepto que se llama de repente RCP3, pero bueno, pero también hay una muerte digna, ¿no? Hay atención de confort. ¿Alguna recomendación al equipo de salud que estamos en instituciones de salud, que de repente quizá también dejemos de lado esa parte, Lili? Sí, bueno, aquí tocaste un tema muy amplio, es otro tema, el derecho a una muerte digna.
Y creo que, bueno, aquí tenemos en la Ciudad de México lo que es la voluntad anticipada, que yo creo que es un avance importante para poder tener todos una muerte digna, que hagamos nuestra voluntad anticipada. Pero también en el trabajo de nosotros como profesionales, yo creo que tenemos que no trabajar de forma aislada. Lo que pasa es que las estructuras de los servicios de salud a veces nos empujan a trabajar de forma individualizada, a cumplir con metas, ¿no? ¿Cuántos pacientes se atienden en 18 minutos, en 20 minutos? O sea, a cumplir con estas metas. Y yo creo que para poder brindar una atención, primero tendría que ser una atención integral, o sea, ver todos los aspectos de las personas adultas mayores, no solamente saber si tiene diabetes, hipertensión, atender la enfermedad y saber si se le acabó el medicamento para darle más, sino que hacer una atención integral, pero también yo creo que tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Y eso creo que todavía no logramos dar ese salto, pero no, a veces no es porque no queramos dar ese salto, es porque institucionalmente no se promueve ese salto de hacer trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y sobre todo en las personas adultas mayores necesitamos trabajar de manera más interdisciplinaria que de manera individualizada, porque pues tenemos que ver esa persona de manera integral. Entonces tenemos que ver lo psicológico, tenemos que ver lo social, tenemos que ver lo económico y tenemos que ver cómo esos factores afectan la salud de las personas adultas mayores. O sea, tienen problemas de salud, pero ¿por qué no pueden, estabilizarse o mantener, digamos, de alguna forma estable su situación de salud? Porque hay un contexto que no les favorece, un contexto familiar, un contexto social, un contexto económico que no les está favoreciendo para mantener estable, digamos, su condición de salud. Y en ese sentido, insisto, el trabajo multidisciplinario tiene que estar, o sea, integrar las áreas y cómo trabajamos todas las áreas en función de la salud de los pacientes. Sí, interesante esta reflexión que haces, algo de lo que vivimos en enfermería. Nosotros manejamos un concepto que se llama el metaparadigma, donde vemos justamente cómo es la influencia del entorno, ¿no? Y vemos y siempre trabajamos mucho en esta parte también del enfoque con una mirada integral, es decir, desde lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual, ¿no? O sea, es decir, cuando llega un paciente a una institución de salud, no llega necesariamente o no está afectada solamente, yo le llamo el pie diabético, o la lesión, sino es un ser social y que en medio de eso el cuidado debe de ser integral y justo y canalizar hacia áreas correspondientes. Creo que algo que debemos seguir fortaleciendo justo es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y pues entender que a nosotros nos toca una parte y trabajamos sobre ello, pero también tenemos o somos parte de un equipo que debemos estar fortaleciendo en este sentido y bueno, es parte de lo que venimos desarrollando también. Entonces esa es otra invitación justamente a ver seres sociales o a ver personas más allá de una parte biológica. No sé si por aquí haya alguna otra pregunta. Creo que le di lectura a todos. Lili, has recibido muchas felicitaciones, sin duda por ahí las ves también en el chat. Y bueno, al margen de que ahorita escriban alguna pregunta más, yo voy a leerte una constancia y bueno, pues quisiéramos que nos cerraras la transmisión. Si hay alguna pregunta, la leo y si no, nos cierras la transmisión con alguna reflexión o alguna conclusión final. ¿Te parece? Me parece. Entonces, permíteme proyectarte. Dice, el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, vinculado con la Asociación Mexicana de Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada, otorgan la presente constancia a doctora Liliana Giraldo Rodríguez por su participación como ponente en la sesión semanal con el tema
violencia en los adultos mayores que se realizó de manera virtual con transmisión por Zoom desde la Ciudad de México el día 30 de agosto de 2022. Eli, por ahí te hacemos llegar esta constancia. Realmente se abrieron varios temas, ¿no? Varios temas. Esperemos que nos puedas acompañar nuevamente a tocar algún tema relacionado con el adulto mayor en general, porque es un tema muy amplio y ahorita nos dio para solamente, digamos, esbozar en términos generales el concepto de violencia y a llamar hacia una reflexión de seguir trabajando en ello. Entonces, espero que nos aceptes esa invitación nuevamente. Claro que sí. Y Lili, si nos quieres cerrar la transmisión, no veo otra pregunta, con alguna última reflexión. Claro, mire, yo o sea, para cerrar esta charla, eh, quiero agradecer porque ha sido un tema que ha sido muy difícil que nos comprometamos a trabajar en él. Sé que no es difícil porque no queramos entrarle a este tema, sino porque tenemos una estructura que no nos permite tan fácilmente abordar estos temas. Pero yo la reflexión que quiero dejar aquí es que el tema de la violencia, el tema del maltrato hacia las personas adultas mayores va a afectar y va a seguir afectando la salud física y la salud emocional de este grupo de la población. Y que por más que nosotros querramos atender la diabetes, la hipertensión, la depresión, si nosotros no atendemos factores como el maltrato, la soledad, en este grupo de la población, los avances que vamos a tener es mínimo y vamos a tener personas que siguen viviendo más años de su vida con dependencia o limitaciones porque realmente el maltrato conlleva a tener más limitaciones. ¿Qué podemos hacer? No sé ustedes qué posición tengan dentro de sus instituciones, pero yo les invito que si pueden realizar investigación, pueden utilizar la escala. Si pueden realizar protocolos de atención, inicien con algunos pilotos de protocolos para atender el maltrato, la violencia o para generar acciones de prevención. Se tiene el día 15 de junio, que es el Día Internacional de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato hacia las personas adultas mayores. Y ahí lo que hacemos es tratar de generar un poquito de conciencia. Ustedes si pueden realizar actos de prevención a través de charlas dentro de los servicios de salud en los cuales participan y si pueden generar trabajo interdisciplinario, fomentarlo en sus instituciones para la atención de forma integral de las personas adultas mayores, creo que ahí comenzamos a aportar. Tenemos que avanzar en el tema. Se está avanzando en los países, en muchos países se está avanzando. México no se puede quedar atrás en el tema de la atención del maltrato hacia las personas adultas mayores y sobre todo en el campo de la salud. Es una obligación que tenemos todos. Ustedes pueden leer los informes de la Organización Mundial de la Salud, el informe mundial sobre envejecimiento y salud, la década del envejecimiento saludable. El tema del maltrato es uno de los objetivos primordiales que se están tomando. Si se toman 3 objetivos, créanme que en esos 3 objetivos está el tema del maltrato hacia este grupo de la población. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues también, si ustedes me permiten, en el chat puedo colocar mi correo electrónico si alguien está interesado de mayor información, de publicaciones o de la misma escala, se las puedo enviar a través de este medio. Y pues eso sería todo, Silvino, muchísimas gracias. Coloco aquí mi correo. Claro que sí, Lili, ahí lo puedes anotar y ya lo está anotando la doctora. Aprovecho ahorita una pregunta que veo de María del Pilar. Dice que cuál es la sanción para algún maltratador. Entonces igual digo aprovechando esta parte de lo que ve en el correo. Sí, fíjense que eso también fue un avance muy importante aquí en la Ciudad de México y es que en el código, ustedes saben que tenemos el Código Penal y el Código Civil.
se incluyó el tema del maltrato hacia las personas adultas mayores. Entonces, en el Código Penal sí tenemos, sí existen o sea, penas que ya se le pone al maltratador, o sea, realmente ya se persigue, ya se inicia una averiguación y se puede, pues hasta la persona puede ir hasta la cárcel. Aquí el problema que tenemos es que las personas adultas mayores no lo quieren hacer, ¿no? O sea, cuando vamos a la agencia especializada y se les dice que se va a hacer una averiguación, entonces dicen, no, por favor, yo solamente quiero que hablen con él, que como que le peguen un sustico, ¿no? O sea, para que la persona ya deje de hacerlo. Entonces, yo creo que las generaciones que estamos envejeciendo tenemos que pensar que la violencia no tiene que formar parte de nuestras relaciones familiares. Tenemos que aprender a decir, esto no es normal, y así sea mi hijo, así sea mi pareja, así sea mi sobrino, no lo voy a aceptar. Sí, primero intentar frenarlo nosotros y si ya no podemos, entonces irnos a las instancias correspondientes. Ok, muchas gracias, Lili. Excelentes reflexiones y te comento nuevamente, ojalá que tenga la oportunidad de nuevamente tenerte en estas sesiones. Muchas gracias también a todos por su asistencia a estas sesiones. Siempre hay un interés por esta mejora continua y seguirnos preparando y fortaleciendo las instituciones de salud desde cualquier nivel de atención. Entonces pasen todos una excelente noche y nos vemos por aquí el próximo martes. Buenas noches. Descansen. Buenas noches.